¿Qué tal, chicas? Vamos a hacer el de Hande. Tanto, bueno, los que hice hoy son más viejos, me lo vienen pidiendo hace un montón. De a poco me voy a ir poniendo a tiro con las cosas. Igualmente estoy más que atrasada con un montón, pero bueno, de a poco me iré poniendo a tiro. Vamos a ver cómo está hoy Hande. Bueno, tomando decisiones. Yo no sé si ella al día de hoy está un poquito parada. No sé qué es lo que está haciendo. Pero tal vez puede ser que esté viendo las cosas desde otro punto de vista, tomándose un tiempo para tomar decisiones acertadas. A su rueda, templanza, justicia. Bueno, en este momento yo creo que sí, tiene el diablo en la cabeza, a ver. Acá, el emperador, el diablo, el mago. Yo honestamente no sé cómo está la relación de ella, su relación sentimental. Podría estarme hablando un poco de eso. Ahora lo vamos a preguntar, honestamente, no sé. Ella va a estar bien, va a tener ciertos altibajos por las cartas que vi acá, sí, pero igualmente yo la veo avanzando, más allá de que ella en un tiempo más pueda llegar, un tiempo un poco más para adelante, pueda llegar a tener una crisis bastante fuerte, ella va a salir adelante. Son dos muy buenas combinaciones con las que me terminan después de una crisis, evidentemente. Esta crisis. Ahora vamos a ver bien. Yo no sé si la hermana de ella es mayor o no. Y tampoco quiero ver, no quiero interpretar que pueda llegar a ser algo de la nena. Eso lo voy a mirar aparte. Pero de algún tiempo a esta parte, tiempo para adelante, ella va a salir adelante, va a estar con proyectos nuevos, va a estar en televisión, la veo viajes. Hoy por hoy yo la veo por ahí mirando desde otro punto de vista, tratando de tomar decisiones, las decisiones que sean correctas para ella. Sí está con fuerza. No la veo mal. Acá lo único que yo no sé si hay algo en cuestión laboral o en una cuestión de pareja. Que esto lo vamos a ver ahora. Ya que está, vamos a preguntar cómo está su relación con Hakan Saban, ¿sí es?
A ver, yo honestamente veo como que hay cosas que a ella no le terminan de convencer. No me sale una ruptura como tal, lo voy a ver, pero acá me sale una persona en el medio. Y de hecho se están dando espalda con espalda, o sea, yo no sé si él, puede ser la madre de él, o a veces esta persona representa también una amante, ¿no? No lo sé. Vamos a volver a preguntar. O sea, esa persona en el medio de ellos no tiene nada que hacer ahí y aparte luego se están dando la espalda, pero bueno, vamos a ver. Fuerza, la luna, el moral, el loco, mundo. Yo honestamente parecería que hay algo que acá no está bien. Si no rompiera, si no hay una ruptura, está próxima a verla. La ruptura. Esto es lo que parece. Si ya no está, parece que hay algo que no está bien ahí. Parecería eso. Vamos a ver. Pero hay algo que a ella está más que claro que no le está cuadrando. Por más, lo que sí veo parecería que si no, ya no hay, está próxima. Como que puede haber noticias de una reconciliación o de un acercamiento, pero lo que yo digo es que me parece que ella lo corta, o sea, no veo una reconciliación ahí, como que pueden haber noticias que surjan así, es muy probable. La montaña ya, el anillo, las nubes. Bueno, ya yo pregunto si están en relación, ¿no? Acá lo pongo a Hakan. Hay una Hakan, ¿no? Sí. Ya está la montaña, el compromiso con una nube y la cruz. Me parece que si había un compromiso o algo de eso, chao. No, se terminó. Ay, qué pena. Bueno, vamos a ponerla a ella. O sea, las nubes hay, acá me está hablando de problemas. También puede ser que esos problemas se terminen, pero las cartas que siguen después no son muy alentadoras tampoco. Sí, puede ser con las nubes puede ser el fin de un conflicto, pero el fin de un conflicto también puede ser el fin de una relación. No son muy prometedoras las cartas. A ver.
menos esto es lo que muestra el día de hoy, ¿no? Tampoco sé nada de ellos, nada, cero. A ver, ¿qué dice? A ver, yo lo que digo es que ella honestamente tenía sentimientos por él. Lo que no me sale es los sentimientos por ella. Estas dos cartas tampoco me gustan. Acá, precisamente. Sentimientos por él, sí. Yo la verdad que creería que ella por ahí se enteró de algo y que no le gustó mucho, honestamente. Vamos a poner el corazón, a ver. Lo que pasa es que todas las cartas apuntan a lo mismo, como que hay algo que no le termina de convencer a ella. Bueno, esta es la montaña, otra vez. Noticia no muy buena. A ver, la llave. Ella. Otra vez, algo que se puede llegar a descubrir, que no... A ver, parece ser que hay algún impedimento acá, con esta relación. Vamos a dejarlo acá. No hay una buena noticia que a ella le llegue. Vamos a dejarlo acá. Perdón, voy a cerrar la puerta. Tengo una perra chusma que le gusta entrar a los lugares cerrados. Bueno, vamos a ver si esta relación tiene futuro, ¿no? La verdad es que hay cositas ahí como que no están bien. Como que
pareciera como que hay noticias que a ella le llegan, que no le termina de cerrar las cosas. Puede haber una crisis, sí, puede haber un fin de una crisis también, pero no me termina de convencer que como que las cosas estén todas bien entre él y ella, pero bueno. Pasado, parecería como que no tiene futuro esta relación. Ay, no. Bueno, esto es lo que marca por ahora. Por ahí es una crisis, pero yo la verdad es como que parecería que las cosas vuelvo a tirar otra vez y parece que no están bien. A ver, está tratando de tener la cabeza fría y mantener la calma y sopesar bien las cosas, no actuar por impulso, sí. Pero después las cartas que salen, esto es pasado, es como que empezó muy bien todo. Parece ser que es un hombre convincente, que la conquistó, pero acá el sol, la muerte, el ermitaño, el diablo, la rueda, la luna y la torre. Parecería como que no, la verdad es que no. Una lástima, no me gusta esto, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tal vez estén pasando una crisis, si es lo que marqué hoy, esperemos que se solucione. Bueno, la otra pregunta es si va a grabar La Sirenita. La Sirenita es en el verano, me dicen si va a ser La Sirenita. No sé en qué, si está en una novela, está trabajando en este momento, no tengo idea. Yo no sé cuánto tiempo tiene este proyecto. Parece ser que es un proyecto que tiene ya un tiempito. A ver. Yo diría que sí se va a filmar, pero a ver, puede ser que no sé si en el verano, puede ser que se demore un poquito. Aunque acá me queda el sol, que sería el verano, puede ser que tenga alguna demora. Yo no sé si esto es un proyecto que ya estaba desde antes o no. O haya alguna demora o algo con el presupuesto de esta. No sé qué, si es una serie, para quién es, si es para Disney, para Netflix, no tengo idea. Otra vez, como una demora. Ellos ya están en el verano. 6.
acá hay algunos problemas ahí dentro de esto para filmar. Yo no sé si parecería que sí, puede ser. Yo a ver, esto es el verano. No sé para qué día estaba, para qué mes estaba programado. Pero yo no sé con quién le iba a filmar, pero yo creería que hay ciertos problemas acá que se puede llegar a demorar un poco. ¿Que se va a filmar? Parecería que sí. No digo que no sea en el verano. Yo creo que sí se va a filmar. No sé si se va a filmar con un actor o se va a filmar o ese actor va a cambiar. Parecería que hay un cambio ahí. Ahora no le voy a poner tiempo. Vamos a preguntar. Pero parecería, no sé si hay un cambio de algo, de actor o de algo, parecería como que lo demora. Otra vez esto, 3, 4. A ver, vuelvo a repetir. No sé si la van a filmar en el verano. Parecería que por ahí no. No tan pronto como se piensa, pero yo creo que sí la van a hacer. Creería que sí la van a hacer. Pero veo cierto, o sea, tirada que veo algún tipo de problema. Parece que sí se va a hacer, pero tal vez la demora, que haya una demora sea porque cambian a algún actor o cambian algo. Es la impresión que me da a mí. Tal vez si no es en julio puede ser en agosto o un poquito más. Pero ahí con reservas el tema de la filmación porque veo ciertos problemas. Y no estoy diciendo que no se vaya a hacer, sino que hay ciertas cuestiones que todavía no están del todo definidas. Y vuelvo a repetir, no sé si es un actor, si es presupuesto, hay algo que ahí no me termina de cuajar, algo pasa. Si voy a decir es más ahora un no que un sí. Si me extiendo un poquito en el tiempo parecería que ser que sí, pero ya parecería como que ya no, porque ya casi están en el verano ellos. Veremos, por ahí se retrase por cuestiones o de dinero o por cuestiones de cambio de actor, veremos qué pasa, después cuéntenme. Tal vez no lleguen a un acuerdo también con el contrato, ¿no? Eso es lo que se me está pasando por la cabeza.
ver, yo pregunto por la salud de Mavi. Acá, ¿no? Cosa que mucho no me gusta hacer. Pues es una criatura. Yo creo que le están poniendo todo el empeño a sacarla adelante, que está muy apoyada por su familia, que se está trabajando mucho por el tema de su salud, tratando de tener sí, acá obviamente tiene un entorno muy amoroso. Tiene un camino todavía por recorrer. Yo no sé si ella se tendrá que someter a alguna operación o no. Lo desconozco, honestamente. Voy a poner el árbol. Lo desconozco. Pero hay un caminito por recorrer ahí. No la voy a hacer tan larga esta vuelta. Vamos a ver. No la voy a mirar más allá. Vamos a mirarlo más cortito. A ver. Bueno, creo que también hay bastante hermetismo en el tema de la salud, que lo saben solamente el círculo íntimo, el tema de la salud. Obviamente está visitando hospitales. Bueno, los padres están sumamente preocupados. A ver, vuelvo a repetir, ¿tiene un camino que recorrer? Sí, tiene un camino que recorrer. Me queda la última el sol, vamos a ser optimistas que todo va a salir bien. Sí. Pero creo que realmente la salud de la nena no lo sabe todo el mundo, sino el círculo más íntimo de ellos. La otra pregunta me habían hecho, si Hande va a encontrar un buen amor en algún momento. Claro que sí. Claro que va a encontrar un buen amor en algún momento. Sí, por supuesto que sí. Y la otra es si tienen... si va a hacer comerciales. No sé en qué comercial estuvo, porque evidentemente por la pregunta como me la hicieron ya hizo. Sí, o sea, publicidades, calculo yo. Si va a hacer más publicidades.
Sí, yo creo que sí que va a ser. Sí, para mí sí, totalmente. No tal vez ya, pero sí. No sé, los comerciales que ella hace que son por ahí de belleza, de cosas, no sé si puede ser cosmética, puede ser ropa, algo de eso. Sí, aparentemente va a ser más comerciales, va a ser convocada. Por ahí alguno ahora y alguno otro más adelante, pero sí va a seguir haciendo comerciales. Y la verdad es que no tengo ni idea qué tipo de comerciales hace. Mm, a ver. Acá me preguntan si Hande y Kerem se comunican. Yo diría que por ahora no hay comunicación. Por este tiempo no hay comunicación. Lo cual no quiere decir que más adelante se comuniquen. Yo digo, en este momento no veo comunicación. Más adelante no quita que ellos se comuniquen, ni mucho menos. Ahora no hay. Yo diría que por ahora no hay comunicación. Vamos a ponerla a ella. Y ya después de esta hago la tirada general para ella. Me habían preguntado por Kerem también. Así que antes de alguna pregunta puntual, preguntamos también por Kerem. Y ya hago la tirada general. Bueno, trabajo. Sí, evidentemente trabajo va a tener. Bien. Yo no pregunto por trabajo, sino pero estoy preguntando por amor. Lo que pasa es que acá el amor me sale. Las nubes, una persona por ahí con doble cara. Y es como medio con los dados acá, que es una carta extra, es como apostar a algo. Pero al final va a haber que tomar una decisión. Está la montaña, bueno, más de lo mismo. Igualmente. Hay otro, si no es Hakan, hay otro hombre en su futuro. Por ahí ella en ese momento va a estar un poco recelosa, pero hay otro hombre en su futuro, ¿eh?
Vamos a ver, ya que estamos a Kerem, si está enamorado, si está con alguien. Ya aprovecho las cartas y vemos. También preguntamos ya que está por su trabajo, pero primero vamos a hacer de a una las preguntas. Entonces si responde mejor de a una. Vamos a preguntar primero por Kerem, por el amor. Bueno, veremos qué pasa con Johan. Esperemos que si ella realmente siente algo, que se arregle y que esté todo bien. Pero igualmente si no es él, algo va a venir. A ver, Kerem. Yo creo que Kerem algo tiene. Que sea secreto es otra historia, pero algo hay. Yo no sé si es de su entorno de trabajo, pero está en secreto, me parece. No es que él salió a decir, bueno, yo estoy con fulana, con mengana, no. Creo que alguien tiene, ¿eh? Hay una mujer por ahí dando vueltas, pero está bastante oculto el tema. Puede ser que sea de su entorno de trabajo, que la haya conocido trabajando, también puede ser. Pero parece que algo hay. Vamos a ver el trabajo. Vamos a ver el trabajo para que vean. Otra vez una mujer acá. A ver, proyectos tiene. Yo no sé si él tiene proyectos en el extranjero. Me parece que hay varias mujeres que por lo menos tiene un par. A veces. Sí, calculo que tiene proyectos en el extranjero. Sí, tiene. Por ahí tienen proyectos. Más a futuro. Que hay algo que él desea mucho, hay un trabajo que él desea mucho que por ahora no se le estaría dando, pero parece ser que en el futuro sí. Vamos a preguntar si los proyectos de Kerem van a tener éxito. No,
parece ser que Erem no es una persona que se enamore muy fácilmente. Pero parece una mujer ahí seguro, y parece que hay otra más por ahí. No estoy diciendo que está saliendo con las dos juntas, no, nada que ver. No estoy diciendo eso. El éxito en sus proyectos. A ver, no sé qué es lo que está haciendo en el exterior, pero hay cosas que en el exterior parece ser que hay cosas que por ahí quiere hacer que se le caen, o cosas que hizo en el exterior que no tienen el éxito que por ahí él esperaba. Más adelante yo veo que sí, le va a ir mejor. Vamos a tirar con las menores, a ver. Y la verdad es que no sé qué está filmando en este momento, o qué filmó ya. Pero tal vez no es algo que él quería, no sé si es protagonista principal o no, pero no es algo que lo termine de convencer, lo que hizo afuera. A ver, ¿qué nos dicen las cartitas? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, a ver. 1, 2. Bueno, hay cosas que que a él, hay cosas que se le cayeron directamente, o sea, cosas que él no... Está bien, puede ser que él estuvo enfermo, estuvo mal de su columna, porque acá lo muestra, como que tuvo una operación precisamente en la columna y por ahí sí se está rehabilitando todavía. Que le haya traído preocupaciones. Lo voy a interpretar por ahí, porque si no es tremendo esto. Sí, proyectos en el exterior él tiene. Parece ser que está con alguna mujer. A ver. Sí, tiene proyectos, tiene cosas que está haciendo. Todavía por ahí no maduraron estas cosas, pero creo que tiene muchas ilusiones. Acá hay éxito, ¿eh? Hay muchas ilusiones. Hay algo que va a venir, por ahí va a venir más lento de lo que él se pensaba. Va a tener que defender algo. Acá por ahí lo quiere con rapidez, pero el éxito por ahí le llegue más tranqui. Tal vez también esté haciendo alguna colaboración en alguna serie, en alguna película, esto puede ser, ¿eh? Pero sí va a tener éxito. Yo lo veo también, sí, contratos lo mismo, trabajo igual. Y lo veo teniendo por ahí, yéndose, no digo que no trabaje, acá hay trabajo, un buen trabajo, no digo que hay más a futuro, más éxito, que no, ¿cómo es que se llama? Que lo veo muy por ahí viajando a él. No digo que no trabaje en Turquía, no estoy diciendo eso, pero lo veo más viajando y con más proyectos más enfocados afuera, en otros países. Y acá lo que me puede estar hablando mucho es el tema de su problema de salud que pasó, o sea, muy gráfico esto, ¿no? Sobre todo, más que gráfico. Y en el amor siempre tiene algún huesito ahí donde
morder. Vamos a ver ahora a Hande, como en líneas generales. A ver, al revés. Yo estoy al revés. Bueno, en el medio me sale la victoria. Hay cosas, proyectos que sí se van a dar, que por ahí estuvieron parados. Me sale, en el medio me sale victoria. Estrella, o sea, me preguntaron por comerciales. Sí, creo que va a haber comerciales para ella. Trabajo veo, proyectos veo acá, proyectos de trabajo, por supuesto. Sí, hay proyectos de trabajo. Acá hay a ver, acá hay un proyecto de trabajo que la van a llamar, pero es como que este proyecto parecería que llega no llega a buen puerto, como que hay un proyecto que queda ahí terminado. Y esto le trae dolores de cabeza. Amor, a ver, amor. Loco. 10. Tiene que cuidarse de ciertas personas que no le den una puñalada por la espalda. ¿Tiene muchas ilusiones? Sí. En encontrar el amor, yo veo como alguien también que puede venir del pasado. No sé quién es esa persona, honestamente no sé. Pero como que a veces está un poquito cansada a veces de las cosas, como que se aburre de algunas de ciertas actitudes de personas en el tema amoroso, como que no está muy abierta tampoco. Si bien con Hakan parece que no es que no lo quiera ni nada, pero tampoco es que está muy abierta al tema sentimental. La noto un poco aburrida con ese tema. Sí la veo más enfocada en su trabajo. Hay un proyecto que ella tiene en mente que pareciera ser que no va a salir, que o por lo menos se frena, más que una frenada, pareciera que eso se frena. Y que está muy enfocada en el tema familiar. Acá hay la vuelta, yo no sé si es en cuestiones de trabajo, con alguien que ella ya trabajó o con alguien del pasado. A ver. Pareciera ser eso. A ver acá. Copas. Yo la veo como un poquito trabadita por momentos. Sí, con muchos proyectos, con trabajo, pero trabada más que nada en cuestiones de proyectos que por ahí se quedan ahí a medio camino, que no salen. Puede ser que después alguno de estos sí salga.
Igualmente ella es una persona que va a avanzar, no se deja doblegar. A ver acá. Trabajo. Bueno, hay un trabajo que ella quiere que sí se le va a dar más adelante. Falta, esto es por justicia, sí se le va a dar algo que ella quiere mucho. Un trabajo que quiere realmente. Pero en cierto modo la veo un poco trabada ella, un poquito trabada. Ya sea con cuestiones sentimentales o con cuestiones de trabajo. A ver, lo quiero dejar muy claro. No quiero decir que no tenga trabajo, que no haga trabajo. Yo no sé si ella está trabajando y está teniendo algún tipo de críticas en su trabajo. No tengo la más remota idea. Pero sí como que hay ciertas trabas en el tema amoroso y en el tema de trabajo. Hay proyectos que ella quiere que se le van a caer, otros sí se le van a dar más con el tiempo. Y en el tema del amor también, es como que no está, su cabeza no está totalmente 100% puesta en eso, sino que está muy, muy puesta en su familia, más que nada. Sí, pienso que va a seguir filmando, que va a seguir actuando, que tal vez tenga que viajar. Yo no sé si es para un comercial o es para a filmar algo, eso sí. Y más adelante también veo un amor. Veo por ahí también la posibilidad de trabajar con alguien con quien ella trabajó. Habría que ver si eso se da. Eso habría que verlo. Yo lo tengo medio ahí. Pero hay como una posibilidad, ¿eh? Así que, bueno, esto es lo que tengo para contarles. Creo que ya me extendí, sí, casi una hora. No puedo hacer videos cortos, perdón. Un besito, después cuéntenme.